Mi nombre es Caterina Oviedo, soy estudiante de la Universidad UNED Nacional Abierta y a Distancia. En esta noche vamos a hablar de un tema muy importante, la deserción escolar. Ok, antes de iniciar la intervención, me gustaría preguntar qué entienden por deserción escolar. Bueno, muy buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Neira. Eh, bueno, respecto a la pregunta, puede entenderse deserción escolar como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes. Esto ya sea provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como, como en varios contextos que podrían ser de tipo social, familiar, individual y del entorno. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de la deserción escolar. Según Osorio Hernández, 2011, él expone que la deserción de escolar se denomina como o el abandono temporal o definitivo de una persona en su proceso estudiantil. Es decir, la deserción escolar puede ser precoz, temprana, tardía o total. En este caso, hablamos de deserción escolar cuando los estudiantes abandonan su entorno escolar, obviamente, ¿no? Eso puede involucrar diferentes aspectos que vamos a ver más adelante. Vamos a ver acerca de las causas. Bueno, yo sé que muchos de acá son padres de familia y en su caso, Alejandro, me gustaría saber si usted ha tenido conocimiento o ha sabido de algún caso de deserción escolar. Por ejemplo, en la pandemia, a raíz del COVID-19, lo digo porque mi hermano también pasó por ese proceso, en el cual él venía en su proceso normal estudiantil, tradicional, donde asistía a su escuela común y corriente, pero a causa de la virtualidad, que fue un impacto a nivel mundial, hizo que se bajara ese índice de escolaridad. Es decir, fue ahí donde él empezó a mermar su rendimiento académico y fue donde mis padres también dijeron como que no, definitivamente esta metodología no está funcionando. Me gustaría saber, usted en su posición y en su rol de padre de familia, ¿cómo vivenció este proceso? Ok, Catherine. Bueno, como padre de familia, realmente la situación del COVID fue algo que nos afectó a todos. Definitivamente eso fue un boom. Y en la era digital también, o sea, como tú lo dijiste brevemente, eh, muchos jóvenes que realmente no manejan el tema de virtual, decidieron, tanto ellos como sus padres de familia, pues desistir escolarmente, porque realmente eh, o no tienen conocimiento en sistemas, o a veces son personas de muy bajos recursos que no tienen esas comodidades de poder estar todo el día conectados a una pantalla, a veces personas que ni siquiera tienen un medio de comunicación. Entonces, más que todo, eso fue uno de los que afectó drásticamente en ese periodo escolar. Así es. Entonces, queda claro que cuando hablamos de deserción escolar, es el abandono que puede ser temporal o puede ser definitivo en los estudiantes. A continuación, vamos a hablar acerca de los tipos de deserción escolar. Según Vázquez 2023, ha identificado algunos tipos de deserción escolar. Vamos a hablar de la deserción precoz. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene idea acerca de lo que es deserciones, de lo que es la deserción precoz o qué se les viene a la cabeza cuando estamos hablando de deserción precoz. Ujú. Bueno, continuamos. La deserción precoz es cuando el estudiante que siendo admitido no se matricula. Es decir,
Normalmente nosotros cuando iniciamos el año escolar en los colegios, en las escuelas, siempre salen lo que se denomina cupos escolares, ¿de acuerdo? Con base a ello, los estudiantes van, se presentan y de cierta manera aseguran su cupo escolar. Pero al iniciar las clases como tal, ya al iniciar el momento de llegar al tema puntual de la matrícula, ya ellos optan por no matricularse. Eso es lo que es la deserción escolar. Cuando los chicos saben que tienen esa oportunidad, pero no se matriculan. La deserción temprana, ¿qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de deserción temprana? ¿Uno? Bueno, cuando hablamos de deserción temprana es cuando el estudiante abandona sus estudios en los primeros semestres del programa. Es decir, cuando nosotros hablamos de la deserción temprana en los primeros meses, por ejemplo, en la universidad que decidimos estudiar, estudiamos el primer semestre súper bien, ya el segundo semestre ya como que vamos bajando el nivel y en definitiva ya optamos por abandonar el proceso académico, o sea, el proceso escolar que puede también surgir en los niños cuando digamos van en el primero, en el segundo, en el tercer periodo y deciden desertar. Cuando hablamos de deserción tardía, es cuando el estudiante abandona sus estudios en los últimos semestres, que usualmente sí pasa. En el caso de la universidad, por ejemplo, me he dado cuenta que tenemos compañeros que van súper bien en sus carreras y ya finalizando sus carreras, pues deciden optar por dejar en stand-by pues la carrera. En definitiva, la deserción total ya es cuando definitivamente el estudiante opta por abandonar donde, donde opta por abandonar su entorno escolar. Es decir, en definitiva decide ya no estudiar. Me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de por qué surge la deserción escolar. Me gustaría escuchar. ¿Ustedes por qué creen que existe la deserción escolar? ¿O ustedes por qué creen que los niños desertan en los colegios? Ok, yo pienso que muchos jóvenes desertan de estudiar, puede ser tanto por, en el contexto social, puede ser que de pronto no es un entorno adecuado o de pronto con el cual la persona, el niño no se encuentra familiarizado, como que no encaja o pienso que más en el tipo social sería así, familiar, yo pensaría que de pronto no hay disposición de las personas que están, no están involucradas de pronto en que el niño estudie, no en motivación, entonces de esa manera. Ya dentro del mismo entorno, no sé, de pronto no están las personas idóneas. Hoy en día no hay la metodología de escolar es muy diferente. Entonces, creo que es más como en ese enfoque. Muchas gracias por su intervención. Sí, en eso tiene razón. Aquí, como ustedes pueden evidenciar, tenemos un árbol de problemas que abarca lo que es la deserción escolar. Algunos de los factores pueden ser el bajo nivel educativo. Ahí nos basamos en cuanto a la motivación. A la motivación porque es muy cierto, los estudiantes siempre de alguna u otra manera necesitan estar motivados al 100% para que su proceso de desarrollo sea más adecuado y de cierta manera sea más motivacional.
Un alto índice de repitencia sí puede ocurrir, que es cuando ya, digamos, en el entorno estudiantil, en el caso de los niños, ellos repiten un año, repiten otro año y así sucesivamente. Entonces ya es cuando optan por esa desmotivación, dejar a un lado el estudio. Eh, También podemos decir que lo que usted decía acerca de el apoyo es incondicional en todo momento. Vulnerabilidad socioeconómica también puede suceder. Si nos vamos en el aspecto de las zonas rurales, donde los niños que tienen ese derecho a la educación, porque la educación es un derecho supremamente importante, podemos decir que se vulnera de cierta manera. ¿Por qué? Las escuelas casi no tienen los docentes adecuados. Es un entorno que puede ser un poco más complejo porque en el campo las distancias son más intermitentes, es decir, a los niños del campo, digamos, les cuesta un poco como poder cumplir con los diferentes horarios. Y esto es por falta de apoyo. También bajo el nivel de cohesión de los estudiantes en la institución educacional, bajo compromiso. El bajo compromiso puede ser, digamos, porque la mentalidad de los niños en algunos niños o en algunas personas es que no es importante tener un título. Se basa en la experiencia, en el trabajo del campo, en que quiero conseguir solo dinero y que un título no es importante. Entonces lo que ellos hacen es basarse sencillamente en lo monetario a través de la experiencia. Tenemos también diferentes factores, como lo son los factores sociales, laborales, marginación social. Eh, a continuación vamos a ver un video que nos va a explicar un poco de lo que es la deserción escolar y en Colombia. Este video es de este año. 1:38, hablamos. ¿Me escuchan? Sí, sí, se lo escuchamos. Bueno, vamos a prestar un poco de atención que de acerca del video. Este video fue subido hace 2 meses, que fue una noticia a nivel nacional, donde nos explican también y nos apoyan abarcando lo que es la deserción escolar en Colombia especialmente. Ahora de la grave preocupación que hay por una reducción significativa en los estudiantes que no se han matriculado. Según el Ministerio de Educación Nacional, en unas regiones del país la situación es más crítica que en otros. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué dicen los padres de familia? Buscamos las respuestas. Empezamos con Merly Mota, quien habló con el Ministerio de Educación Nacional sobre esta situación. Merly, ¿qué le dijeron? Daniela, televidentes, buenas tardes. Bueno, pues las cifras en datos estadísticos, hicimos un comparativo con el año 2023 y 2024. Y en el año 2023, 9.801.900 niños y niñas se matricularon, mientras que en lo que va corrido del año 2024 van 8.106.319 niños que se han matriculado. Esto equivale al 82.70%, pero el Ministerio de Educación ha afirmado que la deserción escolar actualmente en Colombia se encuentra en un 4.56%. Eso quiere decir que 458.445 niños hasta el momento faltan por matricularse en este comparativo con el año anterior. Pero ¿qué está generando que los niños no lleguen a las aulas de clase, no se matriculen? Le preguntamos al Ministerio de Educación. Tenemos diferentes causas que están asociadas. De un lado están las condiciones económicas de la familia, muchas veces condiciones de enfermedad, en las zonas donde hay presencia de conflicto, los impactos de las acciones de los agentes vinculados al conflicto inciden en la matrícula e inciden también en la deserción cuando se presentan desplazamientos, confinamientos, en donde no se restringe la movilidad y los niños no pueden acceder a este derecho a la educación.
También existen edades y grados escolares en los que más se retiran los niños durante el año y no vuelven más a las aulas de clase, pues este fue un estudio que realizó el Laboratorio de Economía y Educación de la Universidad Javeriana. Las tasas de deserción más altas se dan entre quinto y sexto grado y entre noveno y décimo grado. Cuando son más pequeños, por ejemplo, el mal desempeño académico, la frustración, las malas notas, a veces problemas visuales que les impiden leer bien. Ya cuando son más grandes, por ejemplo, hay problemas como la falta de motivación que tienen hacia el estudio, les toca salir a trabajar para poder proveer para sus familias, hay reclutamiento armado. Y, en fin, hay un grupo de factores, incluyendo también, por ejemplo, las redes sociales, que aportan a que los chicos estén desertando del sistema educativo en Colombia. Existen diferentes motivos, según el Ministerio de Educación, por el cual los niños no llegan a las aulas de clase y no se matriculan. El conflicto armado, la economía, las redes sociales o inclusive los carnavales como en Soledad Atlántico, donde esperan que estas festividades terminen para poder matricular a los niños. Lo que ha dicho el Ministerio de Educación es que están implementando estrategias para llegar inclusive puerta a puerta a hacer que estos niños vuelvan a las aulas de clase y se les garantice este derecho a la educación. Pues Merly, sigamos en este recorrido ante este panorama y como usted lo decía, puerta a puerta y hasta en las plazas de mercado, la alcaldía de Medellín está buscando a los menores de edad desescolarizados. Al momento se han matriculado 295.000 y esperan más antes de que finalice este mes, marzo. Queremos que los niños que estén acá en la minorista, sus hijos y otros que ustedes conozcan, que todavía no estén en el colegio, que nos den los datos a este equipo que está acá visitándolos para llevarlos al colegio. La alcaldía tiene todavía más de 5.000 cupos, desde Buen Comienzo hasta el grado 11. Hasta la plaza minorista de Medellín llegó el secretario de Educación para detectar menores desescolarizados, para que retomen o inicien su estudio. A veces ellos creen que los niños en la calle trabajando muchas veces son más productivos y no ven ese valor tan importante que hay en la educación. Las plazas de mercado son un lugar de mucha concentración de niños porque sus padres en algunas zonas de la ciudad no tienen dónde dejarlos. Entonces, en esta alianza importante con la Secretaría de Educación hemos generado los mecanismos necesarios para que los niños que están en las plazas se puedan escolarizar, puedan llegar a la ruta de educación que tiene la oferta de la Alcaldía de Medellín. Hasta el momento son 295.000 los niños matriculados en colegios públicos de la ciudad y la meta es llegar a 300.000. Las comunas en donde hay más menores sin acceso a la educación son el barrio Castilla, Santa Cruz, Manrique y Villahermosa. Yo tengo un niño conocido y él el año pasado perdió el año y no lo recibieron en ningún colegio que porque ya era indisciplinado y eso, y está sin estudiar este año, no está estudiando. Pero los niños ven esas carencias y esas necesidades muchas veces que ellos prefieren ayudar al papá, ayudar al hogar que ir a estudiar. Algunos padres aseguran que manejan diferentes estrategias con sus hijos para que vayan a estudiar. Yo le digo que eso va a ser el futuro de él. Tiene que preocuparse por el futuro, ¿cierto? Todos los niños ahora tienen que preocuparse para estudiar. En cualquiera de las 229 instituciones educativas de Medellín hay cupos para los niños y jóvenes. Funcionarios de la alcaldía van de puerta en puerta buscando a los niños para que estudien. Muchas veces las familias no tienen claro que el mecanismo de las oportunidades para que los niños puedan proyectar un futuro es la educación. Entonces nos toca hacerles pedagogía. Otras veces ocurre que son niños, por ejemplo, de padres venezolanos que están recién llegados a la ciudad y no conocen los procesos. En ocasiones encuentran en un colegio que no hay cupo, se desmotivan. La Secretaría de Educación de Medellín asegura que va a seguir tocando puertas. En el caso de quienes aún no quieren esperar que la administración los encuentre, pueden suministrar sus datos personales a la plataforma Busca tu Cupo y ahí los encargados de la estrategia empiezan el proceso de matrícula.
Por otra parte, la Secretaría de Educación de Norte de Santander reporta que no hay deserción escolar por conflicto en el departamento. Sin embargo, se están registrando dificultades en los procesos académicos porque los docentes están renunciando. Se ha habilitado unos nuevos cursos como es el de jardín y prejardín y pues lastimosamente La estructura no es posible que en plenos de madera tenemos plazas o escuelas donde la planta docente no. Bueno, me gustaría preguntar qué estrategias ustedes como padres de familias utilizarían para que sus hijos se motivaran a ir a clases. En esa noticia básicamente explicaban que la falta de motivación que viven los niños hoy en día es real. Me gustaría escuchar qué tipo de motivación ustedes utilizarían e implementarían para que sus hijos se motivaran a no desertar en sus procesos escolares. Ok, Catherine. Bueno, personalmente yo pienso que definitivamente eso viene mucho desde la casa. Eso a uno lo motivan es desde el hogar, ¿sí? Hoy en día hay muchas actividades para implementar eso, o sea, que incentiven y motiven a los niños a que se eduquen, pero realmente hoy en día muchos niños piensan en que tienen un futuro ya ganado con el tema de las redes sociales, marketing, pues no es por desprestigiar, pero hoy en día todo el tema de redes sociales, páginas web, muchos se van encaminados hacia eso. Y por eso no ven no ven la escolaridad como algo muy importante. Pero en lo que tú me preguntas de la motivación, yo pienso que eso sí realmente es dependiendo de los padres de familia y una de pronto una manera de motivarlos, creo que hoy en día se ve mucho el tema de las bibliotecas, que eso para mí es algo magnífico porque las bibliotecas prestan un servicio magnífico y se puede incentivar a los niños por medio de bibliotecas, por medio de actividades lúdicas. Nomás ha sido un breve ejemplo, acá en la ciudad de Neiva hay bibliotecas, la biblioteca departamental que es hermosa y realmente tú vas a esas bibliotecas y es sola y es porque los papás no incentivan a sus hijos a educarse, porque hay muchas actividades buenas que se pueden realizar en las bibliotecas y eso es lo que realmente buscan las bibliotecas, incentivar a que los jóvenes usen esos espacios, se capaciten, se motiven por medio de eso. Y realmente muchos padres de familia no lo hacen y no optan por hacerlo. Entonces creo que eso sí viene mucho, mucho de parte de los padres de familia. Me gustaría preguntarle a otra mamita que se encuentra aquí en esta intervención, ¿qué estrategias utilizaría para que sus hijos no desertaran en el colegio? Es decir, para que sus hijos no optaran por dejar de estudiar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. ¿Cómo es la pregunta? Me olvidó. Tranquilo. La pregunta es la siguiente. Estamos abarcando acerca de las problemáticas de la deserción escolar. Cuando hablamos de la deserción escolar es cuando nos referimos a que el estudiante deja de estudiar. Hablamos de la falta de motivación que encuentran los niños para desertar. Por ejemplo, hoy en día podemos decir, si uno le pregunta a algún niño qué quiere ser cuando seas grande, ellos van a decir, quiero ser youtuber, porque es una profesión que se está dando hoy en día, en el cual simplemente se proyecta, hace videos, se edita y ya automáticamente está ganando dinero. Entonces me gustaría saber ustedes, como padres de familia, ¿qué motivación o qué estrategias implementarían para que sus hijos no optaran por la deserción escolar? Pues la verdad hay que motivarlos siempre llevándolos por un buen camino, diciéndoles que es el mejor futuro para que las personas pues tengan un mejor beneficio de aquí a mañana, ¿no? Para que tengan un mejor trabajo, para que haya
tenga mejores ingresos, porque me imagino que cada uno de los que estamos acá y los que hacen parte de una universidad, un colegio, están estudiando es para superarse, ¿no? Y ser en un futuro, o sea, mejores personas. Ok, en su caso, en su rol de madre de familia, ¿cómo piensa usted actualmente la deserción escolar, por ejemplo, en las zonas rurales? ¿Qué consecuencias problemáticas nosotros podemos encontrar? Por ejemplo, yo decía que una problemática puede ser que las escuelas pueden ser muy lejanas, que no encuentran un recurso como el medio de transporte que los lleven hasta sus escuelas. Eh, en la explicación del video que vimos, hablaban de que realmente los niños prefieren irse a trabajar antes que estudiar. Entonces, desde su rol de madre de familia, ¿qué problemáticas se encuentran en la deserción escolar? Pues la verdad, en la parte del campo, la escolaridad es bastante difícil, porque en los campos, la verdad, casi no apoyan a veces a los estudiantes que viven lejos, o sea, con un transporte, que tienen que cruzar ríos, se crecen y todo eso son cosas que los motivan a mejor dejar el colegio y no seguir luchando más por eso, porque es que en el campo sí es bastante dura la situación. No contratan a veces, sino en el campo se vive la experiencia de que, por ejemplo, usted en sexto tiene 2 profesores para todas las áreas. No es lo mismo como como en la zona de acá de la ciudad. Por ejemplo, para primaria es una sola profesora. ¿Sí me entiende? O sea, todo eso lleva a que uno se aburra, porque si el profesor no es buen profesor y ese mismo profesor le toca para todas las áreas, usted también, o sea, uno opta por dejar el colegio, porque hay profesores que son muy aburridos, como que no planifican las clases, como que no se hacen el ambiente de los alumnos. Hay muchas cosas, ¿sí ven? O sea, digo en el área rural porque cuando yo era joven estudié. Ok, bueno, respecto a al COVID. Otra cosa, en el área, en las áreas, o sea, en la zona rural, usted nunca encuentra una biblioteca. Ahora, en el tiempo de ahora, es que usted de vez en cuando encuentra un computador para buscar tareas o encuentra un internet, porque en el campo es totalmente difícil acceder a los servicios de internet por todos los motivos, porque no hay señal, porque no llegan, la tecnología está por allá. O sea, en el campo sí es bastante la deserción escolar, porque es que los muchachos no tienen acceso a muchos beneficios como los tienen en la ciudad. Por ejemplo, me gustaría que me compartiera un testimonio de cómo se vivió en la época del COVID-19, que fue un impacto a nivel global. ¿Cómo se evidenció el proceso escolar que a raíz de ello hizo que la deserción escolar aumentara? La verdad sí aumentó porque no estaba nadie preparado para eso. Y como le digo, las tecnologías no llegaban hasta allá. Y ya que las clases eran solo virtuales, pues era demasiado difícil para los muchachos poder estudiar. Hay muchas personas del área rural y de acá, incluso hasta acá de la ciudad, que no tenían un equipo cómo acceder a las clases. Entonces, mejor optaban por dejar el estudio, porque si no tenían una forma de conectarse, de cómo hacer que las clases se hicieran, pues si usted no tiene los recursos, no tiene el apoyo, no tiene nada para poderse usted conectar a esa clase, pues simplemente no seguía estudiando. Por eso fue que muchos muchachos están retardados en el estudio, porque optaron por dejarlo. Así es, y actualmente podemos evidenciar también que el sistema educativo solamente se fija en lo que es las edades, porque tenemos esa categorización de... ¡Mándame al niño que no me moje!
de que si tiene tanto rango de edad, debe estar en primero, en preescolar, y a raíz de la pandemia podemos evidenciar también que es como una educación que es muy forzada porque hay muchos niños y se evidencia en los colegios que he tenido la oportunidad de estar presente, que están en un primero cuando ni siquiera hicieron un preescolar, o que están en un tercero cuando ni siquiera a causa del COVID-19 ni siquiera tuvo un segundo. Entonces agradezco mucho la participación de ustedes. Algunos factores relacionados con el abandono de la deserción tienen que ver con la conclusión que ustedes hicieron. Respecto a la repitencia, sí, hay muchos niños que repiten y repiten años escolares y llega ya el punto en que los colegios dicen, no, ya es repitente, acá no se le puede repetir porque pues el proceso que lleva pues ya ha sido, digamos, de cierta manera un retroceso, entonces también es una desmotivación, no solo hacia el estudiante, sino también hacia los padres de familia. La pereza y el facilismo también puede ser un factor en la deserción escolar. El poco acompañamiento de los padres de familia, la falta de compromiso de los padres. La motivación. En el caso, por ejemplo, de las zonas rurales, se evidencia que yo creo que es uno de los factores más importantes, porque si el padre está a toda hora en ese acompañamiento continuo, pues probablemente el estudiante pues va a tener esa motivación y esas ganas de ir a su entorno escolar, a su escuela. También puede ser el aspecto socioeconómico, tener de cierta manera la solvencia económica para poder usted enviar a sus hijos, que implementa una lonchera, que implementa los uniformes, que puede implementar el medio de transporte, también es un factor importante. La falta del acceso a la tecnología, importantísimo abarcar lo que es el trabajo infantil. Muchos niños prefieren trabajar, tener su plata y ya no seguir estudiando porque a mí lo que me interesa es el dinero, pero no, sí, realmente sí es importante tener la educación correcta y adecuada para poder lograr muchos objetivos en el trayecto de la vida. La falta de equipos de cómputos en los hogares también puede ser un factor que abarca, la deserción escolar. Me gustaría que me dieran una conclusión acerca de la deserción escolar. Alejandro, Jessica, alguno de los que están aquí conectados conmigo. ¿Que le demos qué? Una conclusión de la importancia de apoyar a la no deserción escolar. Pues la verdad hay que motivar a los muchachos más para que ellos busquen a querer estudiar, más no abandonar el colegio. Que haya como esa motivación, que haya como esas ganas de cada día ser mejor. Gracias. ¿Algún otro padre de familia que me quiera aportar alguna conclusión? ¿Qué se le queda? ¿Cómo se puede mejorar este aspecto actualmente? Hola. Bueno, pues realmente una conclusión, yo pienso que definitivamente, como dice el dicho, los jóvenes son el futuro del mañana, ¿sí? Si las personas no se capacitan, si los jóvenes no quieren estudiar, pues ¿qué nos espera el día de mañana, no? ¿Qué nos espera en el futuro? Y que estamos en un proceso de constante cambio, entonces yo pienso que es muy